A continuación tiene la palabra la diputada Marcela Campagnoli. Gracias, presidente. Qué difícil poner en palabras una realidad que duele, que indigna, que no puede esperar más. Conocí al primer director del Hospital Garrahan, el doctor O'Donnell, que con tanta ilusión y tantos años peleó por que ese fuera un hospital prestigioso, que pudiera atender a los niños de todo el país, que tuviese profesionales de prestigio, que fuera un hospital escuela, que fuera un lugar donde se formaran los mejores profesionales que después pudieran colaborar en el resto del país. La verdad que el Garrahan es un emblema nacional, es un orgullo y creo que muchos, y lo conozco a usted y sé de su hombría de bien y sé que tiene hijos chicos y sé que también usted iría al Garrahan si sus hijos tuviesen alguna complicación, que espero, por supuesto, Dios no lo permita, que nunca la tengan. Pero esto no es de ahora. Es decir, el problema del Garrahan explota en el 2025, pero nosotros desde la coalición cívica ya lo vislumbramos el año pasado, cuando en octubre el ministro Lugones mueve a toda la comisión directiva del Garrahan y pone, por supuesto, a una comisión directiva de su confianza, porque la comisión directiva había decidido otorgar un bono de 500.000 pesos a todo el personal del Garrahan. Ese bono es una facultad que tiene la comisión directiva del Garrahan dentro de su estatuto, porque es dinero que no es dinero de nación, sino que es dinero propio del Garrahan, de los recuperos que hace el Garrahan con las obras sociales y las prepagas. Ahí fue con la doctora Carrió que decidimos denunciar al ministro Lugones por abuso de poder, a raíz de esta situación que pasaba con los residentes y con el personal de planta del hospital, a los cuales se les quería retirar este bono que había otorgado la comisión directiva. Pero no terminó ahí el tema. Esta comisión directiva empezó como a amedrentar a los residentes que empezaban a quejarse por los salarios, que empezaban a manifestarse en las calles, y por eso después con el diputado de la ciudad, Hernán Reyes, y también con Elisa Carrió, ampliamos la denuncia por amenazas, por incumplimientos de los deberes de funcionario público, porque no nos olvidemos, como se dijo muchas veces acá, que hace 2 años que no hay presupuesto, que la inflación de este gobierno, más o menos en estos 2 años, ha sido del 200%, y que el año pasado se le destinó un 20% al Garrahan. Entonces, es una desfinanciación del Garrahan, es una desfinanciación del recurso humano del Garrahan, es una desfinanciación de la infraestructura y de los insumos que necesita el Garrahan, y no lo podíamos permitir. Por eso no miramos para otro lado, hicimos la denuncia pertinente y el fiscal Marijuán decidió imputar al ministro. Pero el Garrahan no es un hospital más, es el hospital donde llegan los casos más complejos del país. Yo el otro día en una entrevista me cruzan con un padre del Chaco, era este padre, que tenía a su hija internada ahí con una enfermedad muy grave, y el padre al aire se quiebra porque no le estaban llegando los medicamentos que habitualmente esta chiquita requería y que se los daban en el Garrahan, no le estaban llegando, y el padre se quiebra al aire, y me quebré yo también, diciendo yo me resisto a pensar que mi hija se va a morir. Y creo que lo que le pasó a ese padre le pasan a un montón de padres que tienen a sus hijos hoy internados en el Garrahan, o hoy esperando un turno en el Garrahan, o hoy esperando un tratamiento que se ha discontinuado porque no están los recursos o humanos, porque como bien dijo una diputada, ya hay 235 que han renunciado, han emigrado, porque hasta los que tengan más vocación pediátrica tienen que pagar el alquiler y tienen que vivir, y no se les puede exigir más heroísmo que el que ya tienen, no habiendo bajado la calidad de su servicio, pero teniendo que llegar a fin de mes también, ¿no? Entonces, ese sufrimiento que transmitió ese padre es también el sufrimiento de muchos padres que hoy tienen la satisfacción de tener a sus hijos sanos, pero nadie tiene la salud comprada y todos podemos llegar a necesitar de los profesionales y de los servicios y de los tratamientos que brinda el Garrahan, que no solamente los brinda en su edificio, sino que también hace capacitación en hospitales del interior,
porque es tan calificado el personal del Garrahan, que es un hospital escuela de mérito, que va a hacer capacitación a escuelas del interior y a hospitales del interior para preparar los equipos de esos hospitales en pediatría. Entonces, como decía, es el hospital donde se atienden los más vulnerables, los más frágiles y también aquellos pudientes que saben que tienen un servicio de calidad en el Garrahan. Entonces, esta emergencia no es una emergencia solamente edilicia, de insumos o de recursos humanos, es una emergencia ética, humana y moral, pero no del Garrahan, de todos los argentinos que no abracemos esta causa, porque nos interpela a los argentinos poder abrazar esta causa del Garrahan, que es la causa de todos los argentinos, porque si no son tus hijos, son tus nietos, son tus hermanos, son cualquier niño del interior que necesite venir al Garrahan, y sabemos que así ocurre, como creo que lo decía el doctor Jedrin, que el año pasado se hicieron 350.000 intervenciones quirúrgicas en el Garrahan de alta complejidad, y hace poco ha habido una intervención milagrosa en un niño, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo pretendemos poder sostener la salud pública si precarizamos a quienes tienen que hacerla posible? ¿Cómo pretendemos cuidar la salud de nuestros niños si no cuidamos a quienes lo cuidan? La excelencia médica de la institución está garantizada, nadie cuestiona eso, pero se ve hoy pisoteada por la indiferencia estatal, pero nuestros profesionales siguen dando todo ahí. Eso es lo maravilloso y que tenemos que rescatar del Garrahan. Por eso hoy venimos a pedir con firmeza y con urgencia que este Congreso declare esta emergencia pediátrica en el hospital, porque al Poder Ejecutivo hay que pedirle que garantice medidas concretas para salvar la situación que atraviesa este hospital. Un aumento salarial inmediato y sostenido para residentes y personal médico. Un mayor presupuesto para el funcionamiento, porque se necesitan insumos hospitalarios, no solamente salarios. Mejores condiciones laborales para los residentes y no que sean precarias. Si hay ñoquis, señor presidente, ya lleva casi 2 años el gobierno para poder hacer las auditorías y no meter a todos en la misma bolsa, tildando con sombras a que hay ñoquis en la gestión. Insisto, si los hay, si hay gente que cobra un sueldo y no trabaja, bueno, están las auditorías necesarias para hacerlas, pero no ensucien a todos diciendo está lleno de ñoquis con personal que no hace falta, porque ahí no solamente hacen falta médicos, hacen falta residentes, hacen falta especialistas, hacen falta enfermeras, hacen falta terapistas ocupacionales, hacen falta personal administrativo, hace falta personal que vaya y lleve las donaciones de órganos para poder hacer las cirugías pertinentes. Entonces, seguramente todo ese personal no figura como personal médico y figura como personal administrativo, pero desdibujemos y no digamos que está lleno de ñoquis cuando hay personal que no es médico, pero que necesita cumplir una función en el hospital. Por eso quiero recalcar esto para ir finalizando, porque es una jornada larga la que tenemos hoy, que no hay federalismo sanitario posible si el hospital de referencia nacional está colapsado. Y eso es lo que está pasando hoy con el Garrahan. Por eso, insisto, y con esto termino, señor presidente, la salud de los niños de todo el país no puede ser rehén del ajuste ni del abandono. El Garrahan está en emergencia hospitalaria, en emergencia en recursos humanos, en emergencia en insumos, y nosotros y ustedes tenemos que actuar y no podemos abandonarlo. Nada más, señor presidente. Gracias, diputada Campagnoli.